Enero de 1973, Nueva York. Nace la primera banda centrada en la teatralidad y el espectáculo visual, sin dejar de lado la buena música, Kiss. En los años 60, mientras la psicodelia dominaba el campo musical, Gene comenzó a sentirse insatisfecho con la escena del momento. Le parecía que todos los músicos intentaban sonar muy serios o muy metódicos y olvidaban lo más importante, entretener al público. Todos querían ser poetas, pero nadie pensaba en darle al público un espectáculo. Yo quería algo que hiciera vibrar a la gente, que los hiciera sentir que estaba viendo a un superhéroe en vivo. Esa idea lo perseguía constantemente. El rock debía ser un espectáculo total, no solo música, y fue esa visión la que marcó su carrera por siempre. En 1970, el destino cruzó su camino con un joven guitarrista y cantante llamado Stanley Asing, quien más tarde sería conocido como Paul Stanley. Desde su primer encuentro hubo una conexión inmediata. Paul se dio cuenta de que Gene tenía una visión similar. Ambos querían una banda con identidad, fuerza y teatralidad. Aunque eran personalidades opuestas, Gene era racional, calculador y ambicioso. Paul, emotivo, artístico y perfeccionista. Juntos formaron un equilibrio perfecto. En poco tiempo comenzaron a ensayar y escribir canciones juntos. Su colaboración fue tan natural que decidieron fundar una nueva banda, Wicked Lester. Peter, cansado del fracaso, en 1972 publicó un anuncio en la revista Village Voice que decía: baterista con influencias de R&B, soul y rock, busca grupo original, tiene experiencia y equipo propio. Este pequeño texto cambiaría su vida para siempre. Pocos días después, Peter fue invitado a un ensayo en un pequeño local de Queens. Desde que entró se notaba que era distinto: pelo largo, botas de plataforma, acento marcado y un aire callejero que imponía respeto. Cuando comenzó a tocar la batería, el sonido fue brutal. Además, sabía cantar con una voz rasposa y poderosa que recordaba al soul clásico. No era el baterista más técnico, pero tenía corazón. Cuando golpeaba la batería podía sentirlo. Peter tenía esa vibra de tipo rudo, de barrio. Trajo el alma a la banda. Aquel ensayo marcó un antes y un después. Peter fue aceptado de inmediato, convirtiéndose en el tercer miembro de lo que pronto sería Kiss. Mientras hojeaba la revista Village Voice, dio un anuncio que llamó su atención. Decía: se buscan guitarristas con imagen y dedicación para una banda original con influencias de The Who, Led Zeppelin y Alice Cooper. El texto, breve pero contundente, fue publicado por Paul Stanley y Gene Simmons, quienes junto a Peter Criss estaban formando un nuevo grupo tras el fracaso de Wicked Lester. Ice llamó de inmediato el número del anuncio. Le respondió Gene, quien le pidió asistir a una audición en el loft de la 10 East 33 Street en Manhattan, un pequeño local donde la banda ensayaba. El día de su audición para Kiss fue tanto como caótico, pero también inolvidable. Ice llegó una hora tarde a la audición con un zapato rojo y un zapato naranja, porque según él estaba tan nervioso que no se dio cuenta de lo que se había puesto. Entró al local en silencio con su guitarra y su equipo, una actitud entre distraída pero desafiante. Pensaron que estaba loco, pero en cuanto conecté mi guitarra y toqué, se acabó la conversación. La banda comenzó a tocar una improvisación en blues y el sonido de Ice era abrasador, potente, sucio, lleno de vida. Gene y Paul se quedaron sorprendidos. Al final de la audición, los tres coincidieron. Él era el guitarrista que estaban buscando. Ice fue invitado oficialmente a unirse a la banda, completando así la formación definitiva de lo que muy pronto sería Kiss. Bienvenidos al segundo episodio de esta miniserie sobre Kiss. El día de hoy continuaremos con la historia que cada vez se pone más interesante. Pero si no has visto el primer episodio, te recomiendo verlo, te lo dejo por aquí o en la descripción. Y antes de ir al capítulo, recuerda hacer todo el youtuber genérico, darle like, compartir, suscribirte y comentar qué otra banda o artista te gustaría ver en este canal. Por favor, recomienda este video con todos tus amigos, compártelo en todos lados porque le estamos echando muchas ganas a estos videos. Y obvio, no olvides suscribirte. También recuerda seguirme en mis redes sociales como @don_pendejo con X y escuchar mi música en todas las plataformas de streaming como Don Pendejo con X, igual en todos lados. Y ya si quieres puedes seguir las redes de leyendas musicales como @leyendas_musicales. Ahora sí, continuemos con la historia de Kiss. Después de crear esos míticos maquillajes, la banda necesitaba algo que complementara y a la vez impactara. El siguiente paso fue crear la ropa de escena. En ese tiempo, el presupuesto era mínimo. Gene y Paul literalmente diseñaban sus trajes a mano, pegando lentejuelas, cadenas y remaches que compraban en tiendas baratas de Nueva York. El estilo se inspiraban en el glam rock británico, como T-Rex y Slade, pero con un toque mucho más agresivo: cuero negro, plataformas gigantes, cinturones metálicos y cepas que les daban una presencia casi sobrenatural. Gene llevó armaduras y botas con forma de garras. Paul usó ropa ceñida y sensual, con lentejuelas que reflejaban la luz. Peter mezcló cuero con elementos felinos, a menudo usando collares y brazaletes. Ice optó por trajes plateados y brillantes, reforzando su estética espacial. Nada estaba hecho por grandes diseñadores, todo era improvisado, experimental y casero, pero el resultado fue tan impactante que desde su primer show nadie los olvidó. Parecíamos héroes de cómic en esteroides, pero eso era justo lo que queríamos. Era invierno en Nueva York, el 30 de enero de 1973, y el viento golpeaba las calles de Queens con la misma crudeza con el que el rock sacudía los sótanos de la ciudad en un pequeño local casi desconocido llamado Popcorn Club. 4 jóvenes sin dinero pero con una ambición desbordante se prepararon para subir al escenario por primera vez bajo un nuevo nombre: Kiss. El lugar era diminuto, el escenario apenas tenía espacio para los amplificadores y la batería de Chris, las luces eran pocas y el humo venía más del cigarro de los asistentes que de efectos especiales. Apenas entre 10 y 20 personas estaban presentes, la mayoría curiosos o amigos de los músicos. Para toda la banda, esa noche era el principio de algo épico. No solo era su primer concierto, era el comienzo de Kiss. Teníamos la sensación de que algo grande iba a pasar, aunque no sabíamos qué. Éramos solo 4 tipos disfrazados, tocando rock muy fuerte.
Desde el primer acorde de Deuce, la energía fue brutal. Gene Simmons escupía fuego improvisando con queroseno. Paul Stanley saltaba como un poseso. Peter Criss golpeaba su batería con precisión felina. Y Ice Frehley hacía que su guitarra chillara como un motor intergaláctico. No había coreografías aún, ni explosiones ni plataformas, pero el espíritu teatral ya estaba allí. El germen del espectáculo de Kiss había nacido. Había más humo que público, pero tocamos como si estuviéramos en el Madison Square Garden. En ese primer concierto de Kiss, el público estaba entre confundido y fascinado. No sabían si estaban viendo una parodia o una banda real. Esos 4 tipos con maquillaje, con plataformas, con disfraces y actitudes de personajes del infierno era algo que nunca se había visto antes. Gene recordó más tarde: cuando me vi en el espejo con el maquillaje completo, supe que no volvería atrás. Era como si me hubiera transformado en lo que siempre soñé ser, una bestia del escenario. En el repertorio de aquella noche fue corto, unos 30 minutos, pero ya incluía canciones que más tarde serían clásicos del primer álbum. Entre ellos estaban Deuce, Cold Gin, Firehouse, Black Diamond y Let Me Know. Ninguna había sido grabada aún, pero todas mostraban el sonido que definiría Kiss: riffs duros, coros pegajosos y actitud total. El grupo recibió apenas $50 por aquella presentación, que luego se dividieron en partes iguales. Para ellos era casi nada, pero el dinero no importaba. Lo que realmente había ocurrido esa noche fue simbólico: la creación del mito. Esa primera vez fue como prender una mecha. No había dinero, ni luces, ni prensa, pero teníamos una visión clara: íbamos a ser la banda más grande del mundo. Otra razón por la que ese concierto fue histórico es porque fue la primera vez que Kiss tocó con su maquillaje completo. Hasta ese momento solo habían ensayado con partes del diseño o sin pintura. Paul recordaba haber pasado horas frente al espejo delineando la estrella sobre su ojo derecho. Gene perfeccionaba su boca negra y su ceja demoníaca. Ice experimentaba con tonos plateados y Peter practicaba su nariz felina. Después del show, la banda regresó a su local de ensayo extenuada, pero eufórica. Sabían que algo había funcionado: el maquillaje, el sonido y la actitud, todo encajaba. Sin embargo, también sabían que necesitaban una figura que los guiara profesionalmente, alguien que creyera en su concepto y los ayudara a conseguir un contrato discográfico. Gene y Paul buscaban un manager, alguien que compartiera su visión teatral y ambiciosa. En ese momento aún no sabían quién. Pocos meses después conocerían a Bill Aucoin, el hombre que los llevaría del anonimato a la fama internacional. Esa noche no hubo gloria, ni gritos, ni aplausos, pero nosotros sabíamos que Kiss acababa de nacer, y los nacimientos a veces son silenciosos. Aquel primer concierto en el Popcorn Club es hoy un momento legendario para Kiss. Fue el inicio de una de las bandas más icónicas del rock y el punto donde 4 jóvenes neoyorquinos, armados con maquillaje, fuego y riffs pesados, decidieron cambiar para siempre el significado de lo que una banda podría ser. William Martin Aucoin nació el 29 de diciembre de 1943 en Ayer, Massachusetts, en Estados Unidos. Mostró un fuerte interés por las artes visuales, la televisión y la música. Estudió en la Northwestern University de Boston, donde se graduó en comunicaciones. En esa época soñaba con producir espectáculos visuales innovadores, una idea que más tarde sería esencial en su trabajo con Kiss. A mediados de los años 60, Bill comenzó su carrera en la televisión, trabajando primero como camarógrafo y luego como productor, de programas musicales, entre ellos Flipside y Upbeat, espacios dedicados a nuevas bandas de rock y pop. Su enfoque visual y su habilidad para detectar potencial escénico lo convirtieron en un profesional muy respetado en el circuito televisivo neoyorquino. Aunque tenía una personalidad tranquila fuera de cámaras, Bill era ambicioso y visionario. Soñaba con combinar la teatralidad del cine con la energía del rock, algo que muy pocos managers de la época entendían. Todo cambió una noche de agosto de 1973, cuando Bill asistió a uno de sus shows en el club Diplomat Hotel de Manhattan. Bill había trabajado en el programa Flipside y era conocido por tener un buen ojo para descubrir talento visualmente potente. Aquella noche, cuando vio a Kiss, quedó impactado. El sonido era brutal, pero lo que realmente me atrapó fue la imagen. Sabía que, si hacía bien, estos tipos podían llenar estadios. Aucoin se acercó a la banda poco después del show y les propuso algo directo: si me dan 30 días, les consigo un contrato discográfico. Gene y Paul no lo dudaron. Habían estado buscando a alguien con esa seguridad. Bill se convirtió
oficialmente en el manager de Kiss. Poco después, con esa promesa clave, ellos no volverían a tocar en clubs pequeños. Bill fue el primer tipo que creyó en nosotros más de lo que creíamos nosotros mismos. Bill fue el mejor manager que Kiss pudo tener en ese momento. Fue quien realmente los volvió populares. Sean Delaney nació en 1945 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y creció en una época donde el rock y el teatro y la cultura visual comenzaban a fusionarse. Desde joven se sintió atraído por la interpretación, la coreografía y la dirección escénica, más que por tocar un instrumento. Su personalidad creativa y disciplinada y carismática lo llevó a trabajar en diferentes áreas del entretenimiento durante los años 60. A inicios de los 60, Delaney conoció a Bill, quien se convirtió en su pareja sentimental y socio creativo. Juntos formaron una dupla perfecta. Bill era el estratega empresarial y Sean el artista detrás del espectáculo. Al poco tiempo, Bill presentó a los miembros de Kiss a su socio y pareja, Sean, un hombre tan excéntrico como talentoso. Sean era productor, coreógrafo y amante del teatro, y cuando vio a Kiss comprendió de inmediato que lo que necesitaba no era cambiar, sino pulir su teatralidad. Fue él quien comenzó a diseñar sus coreografías, posturas, movimientos sincronizados y dinámicas de escenario. Les enseñó a caminar en formación, cómo pararse frente al público y cómo dar la impresión que eran más grandes de lo que realmente eran. Sean nos enseñó a movernos como dioses del rock. Cada gesto tenía que parecer calculado, poderoso e icónico. Sean fue clave en Kiss. Los ayudó a definir su imagen visual, el maquillaje, el vestuario, las plataformas, los trucos, los efectos de luces. Fue él quien ideó la parte visual del show de Kiss. Sean era el quinto miembro invisible de la banda. Sin él, Kiss no habría tenido la presencia que tuvo. Tiempo después, Bill cumplió su promesa. Antes de terminar 1973, consiguió una reunión con Neil Bouchard, fundador de Casablanca Records, un sello recién creado que buscaba una banda de impacto. Cuando Kiss se presentó ante Bouchard, con todo su maquillaje y actitud, el ejecutivo quedó fascinado. No sabía si eran genios o locos, pero sabía que no podía ignorarlos. El 21 de noviembre de 1973, Casablanca firmó oficialmente a Kiss. Fue el comienzo de una de las alianzas más explosivas del rock setentero, una banda visualmente extrema con una disquera que apostaba por el exceso. Bajo la dirección de Aucoin y Delaney, Kiss comenzó a ensayar no solo su música, sino su espectáculo completo. Desde los primeros shows de Kiss, cada movimiento, cada efecto, cada fuego artificial era planeado con mucha precaución y con muchas medidas. Gene empezó a perfeccionar su acto de escupir fuego y la sangre falsa. Paul trabajó esa figura de personaje principal y esa figura de seducción. Peter refinó sus solos de batería y Ice cada vez mejoraba más sus solos. Queríamos que la gente saliera de un concierto de Kiss diciendo: no sé si me gustó o no, pero jamás vi algo igual. A finales de 1973 la banda ya tenía listo su primer disco, producido con un presupuesto limitado, pero con una visión monumental. El 18 de febrero de 1974 se lanzaría oficialmente el álbum debut titulado simplemente Kiss, con Aucoin manejando sus contratos, Sean dirigiendo sus movimientos y Neil apostando por ellos. Kiss pasó de tocar a 20 personas a llenar teatros en cuestión de meses. El maquillaje que muchos veían como un truco se convirtió en un símbolo de identidad. En ese momento, el descubrimiento por Bill Aucoin y la entrada de Sean fue lo que solidificó a Kiss como un fenómeno visual y musical. Ya no eran 4 jóvenes disfrazados, era una máquina diseñada para conquistar el mundo. A finales de 1973, con Bill como manager y Casablanca Records dispuesta a apostar por ellos, Kiss entró por primera vez a un estudio de grabación. Aún eran prácticamente desconocidos, pero ya tenían una idea muy clara de lo que querían. Querían que el disco reflejara la energía brutal de sus conciertos. Las sesiones se llevaron a cabo entre octubre y noviembre de 1973 en los Bell Sound Studios de Nueva York, bajo la producción de Kenny Kerner y Richie Wise, un dúo que ya había trabajado con la banda Dust. El presupuesto fue muy
muy modesto, apenas $17,000, así que el proceso fue muy rápido, 3 semanas de grabación y mezcla. Los productores querían capturar esa esencia cruda del en vivo, pero el sonido terminó siendo más controlado y más limpio de lo que ellos esperaban. Nunca logramos en ese disco la fuerza de nuestros conciertos, sonábamos domesticados. Aún así, las canciones reflejaban la esencia de Kiss, riffs simples pero poderosos, coros hipnóticos y letras cargadas de rebeldía, deseo y fantasía. El álbum fue lanzado oficialmente el 18 de febrero de 1974. Casablanca Records, dirigida por Neil Bouchard, organizó una pequeña gira promocional y una fiesta de lanzamiento en Nueva York. Sin embargo, las ventas iniciales fueron decepcionantes, apenas unas 75,000 copias en los primeros meses. Bouchard, preocupado, decidió incluir una versión del tema Kissing Time, un viejo éxito de Bobby Rydell, esperando atraer al público adolescente. La banda la detestaba. Aunque la banda le parecía ridículo, aún con esas estrategias, el disco no despegó comercialmente, pero en los escenarios Kiss comenzaba a ganar una reputación feroz. Los conciertos cada vez eran más espectaculares, llenos de fuego, humo, luces, pantallas. Podías no tener el disco, pero si veías a Kiss en vivo, no lo olvidabas nunca. Cada miembro dejó su huella. Gene aportó su estilo pesado y teatral, con temas como Deuce y Nothing to Lose. Paul Stanley apostó el toque melódico y seductor en Strutter y Black Diamond. Ice Frehley, aunque no cantaba, impulsó su sello con riffs eléctricos y el clásico Cold Gin. Peter Criss brilló como vocalista en Black Diamond, mostrando su fuerza emocional y su estilo jazzero detrás de la batería. Ese primer álbum era nuestra declaración. No éramos glam, no éramos metal, éramos Kiss. Aunque el álbum Kiss de 1974 no fue un éxito de inmediato, se convirtió con el tiempo en un álbum de culto. Las canciones que contenían serían pilares de su repertorio durante décadas, interpretadas en cada gira y grabadas en vivo en su forma definitiva. El fracaso comercial inicial no desanimó a la banda, al contrario, los motivó a trabajar aún más duro y a mostrar en los escenarios lo que el disco no había logrado transmitir. Después del lanzamiento, Phil Aucoin organizó la primera gira nacional de Kiss, en la que compartieron cartel con bandas como Blue Style Cult, Savoy Brown y Wishbone Ash. Fue durante esa gira que Kiss comenzó a forjar su reputación como una de las bandas más intensas y disciplinadas del rock estadounidense. Los shows eran una mezcla de caos, pirotecnia y precisión teatral. Aunque aún tocaban para pocas personas, ya estaban sembrando la semilla de lo que se convertiría en una religión de fans, los Kiss Army. El primer álbum fue el comienzo de su transformación de banda underground a fenómeno nacional, y aunque las ventas no acompañaron, la banda no se detuvo. Ya tenían lista su siguiente misión: grabar su segundo disco más potente, con mejor producción y más confianza. Durante los meses siguientes al debut, la banda se embarcó en una gira corta por clubs y teatros. Tocaban frente a 100 o 200 personas, pero su presentación visual, el maquillaje, el fuego, la sangre falsa y los trajes de cuero ya era algo completamente distinto a lo que se había visto antes. Esa energía convenció a Neil Bouchard, jefe de Casablanca, de darles una segunda oportunidad, grabar un nuevo álbum cuanto antes. El grupo no tuvo descanso. Apenas terminada la gira de promoción en agosto de 1974, Kiss se trasladó a Los Ángeles para comenzar a grabar su segundo disco, Hotter Than Hell. El cambio de ciudad fue una decisión estratégica. En Nueva York, la banda había sentido un ambiente hostil por parte de la prensa, mientras que California prometía un aire más abierto y glamuroso. Sin embargo, el proceso no fue nada fácil. La grabación se realizó en los Village Records Studios, bajo la producción de Kenny Kerner y Richie Wise de nuevo, los mismos del primer disco, pero en Los Ángeles las cosas se complicaron. Las condiciones en las que Kiss grabó su segundo álbum fueron bastante precarias. El equipo no era el adecuado y la banda aún no dominaba al 100 la grabación en estudio. Paul Stanley más tarde diría: todo salió mal, el estudio era terrible, las guitarras sonaban apagadas y la mezcla fue un desastre, pero al menos empezábamos a descubrir quiénes éramos. Además, la tensión entre los miembros se empezó a notar. Peter Criss quería mantener su estilo jazzero, mientras Ice no quería participar en entrevistas ni las fotos. En medio de todo eso, quien impulsaba a la banda realmente eran Paul y Gene, quien tenían la misma visión y querían llegar al mismo objetivo. El diseño de Hotter Than Hell fue tan importante como su sonido. Inspirada en la estética japonesa, la portada mostraba a los 4 integrantes con sus rostros maquillados y rodeados de caracteres orientales. El fotógrafo Norman Seeff fue quien capturó la famosa imagen y Paul Stanley recordó lo caótico que fue. Estábamos borrachos, cansados y sin dinero, pero cuando vi la foto final, supe que Kiss estaba empezando a verse como algo más grande que la vida misma. La portada, con sus colores
más intensos y su aire místico consolidó el aspecto visual del grupo. Desde ese momento, Kiss dejó de ser una simple banda de rock, se transformó en un marco visual reconocible en cualquier parte del mundo. El álbum Hotter Than Hell mostró un Kiss más pesado, más oscuro y más agresivo que en su debut. Las guitarras de Ice sonaban distorsionadas y densas, mientras Gene y Paul alternaban las voces en temas que hablaban de deseo, poder y desafío. Aunque el sonido final fue criticado por su baja calidad, la mezcla era muy turbia y la producción demasiado densa, el disco reflejaba perfectamente el espíritu callejero de Kiss. Lanzado el 22 de octubre de 1974, Hotter Than Hell vendió poco más de 150,000 copias, algo mejor que su predecesor, pero aún muy lejos del éxito que Casablanca esperaba. Sin embargo, el público que los veía en vivo empezaba a crecer. Los conciertos eran una experiencia incendiaria: fuego, luces, sangre, plataformas, escenografía metálica y mucho humo. Fue en esa etapa cuando Kiss comenzó a volverse una banda de culto, especialmente entre los jóvenes del medio oeste estadounidense. Aún no tenían hits en la radio, pero su imagen era inconfundible. No nos importaba si nos odiaban o nos amaban, con tal de que nos recordaran. Aún así, el fracaso financiero del disco fue un golpe muy duro. Casablanca Records estaba al borde de la bancarrota y Kiss peligraba, pero Bill y Neil creían en algo más importante. Creían que Kiss podía ser algo más grande, así que Boyard los convenció de grabar su tercer álbum, con un sonido más limpio y orientado 100% para conciertos en vivo. Esa decisión los llevaría a uno de los momentos más importantes de su vida, la creación de Dressed to Kill de 1975, el álbum que preparó el terreno para el salto definitivo con Alive. A comienzos de 1975, Kiss regresó a Nueva York para grabar su tercer álbum. A diferencia de los dos anteriores, Dressed to Kill fue directamente producido por Neil Boyard, el fundador de Casablanca Records, porque en ese momento el sello ya no tenía dinero para pagar un nuevo álbum, y mucho menos para pagar a productores externos. Boyard estaba desesperado por producir un éxito, así que se involucró personalmente en la grabación. Casablanca estaba quebrada, si este disco no funcionaba, todos estábamos acabados. El proceso fue muy rápido, se grabó en apenas 3 semanas, en los Electric Lady Studios, el legendario estudio fundado por Jimi Hendrix. En comparación con Hotter Than Hell, el sonido de Dressed to Kill era más claro, más pop y con mejor producción. Las canciones eran cortas, con ganchos melódicos pensadas para sonar bien en la radio sin perder el filo del rock. La banda estaba más unida musicalmente, pero seguía luchando con la frustración de no lograr grandes ventas. Sabíamos que teníamos grandes canciones, pero nadie las escuchaba. Nos empezábamos a sentir invisibles. El título, Dressed to Kill, Vestidos para Matar, era una ironía. En la portada, los 4 miembros aparecen elegantemente vestidos con trajes, pero solo Gene tenía uno propio. Los demás le pidieron prestados al equipo del sello. La idea era representar que podían ser peligrosos, incluso vestidos de gala. La foto fue tomada en una calle de Manhattan por Bob Green, uno de los fotógrafos más importantes del rock. Aquella imagen en blanco y negro se volvió una de las más emblemáticas de su carrera temprana. Entre todas las canciones, Rock and Roll All Night fue la pieza clave. Paul y Gene escribieron Una noche en Los Ángeles, tratando de crear un himno que resumiera el espíritu de Kiss. Paul recordó años después: Gene tenía una línea, I want to rock and roll all night, y yo añadí, and party every day. En ese momento supimos que la frase era perfecta. La canción cerraba sus conciertos, pero al principio no tuvo el impacto esperado. La versión de estudio apenas logró un modesto lugar en las listas. Sin embargo, cuando la tocaron en vivo, la reacción del público fue explosiva. A pesar de los buenos temas, Dressed to Kill tampoco fue un éxito comercial al principio. Casablanca seguía perdiendo dinero y los miembros de Kiss estaban prácticamente en bancarrota. Viajaban en camionetas destartaladas, dormían en moteles baratos y apenas comían. Bill y Neil tomaron entonces una decisión que cambiaría todo. Si el público amaba verlos en vivo, había que capturar esa energía en un disco. Así nació la idea de grabar un álbum en vivo que mostrara al mundo lo que los fans ya sabían, que Kiss era una banda de escenario, no de estudio. Era una apuesta arriesgada, pero era la única carta que les quedaba para sobrevivir. De esta apuesta nacería Alive de 1975, el disco que no solo salvó su carrera, sino que los convirtió en una de las bandas más grandes del planeta. En el
verano de 1975, la banda y su manager sabían que ya no había margen de error. Los 3 primeros discos, aunque musicalmente sólidos, no reflejaban la fuerza real del grupo. Sin embargo, en los escenarios la historia era otra, el público enloquecía, el espectáculo visual era único y las entradas comenzaban a agotarse. Fue entonces cuando Neil Boyard, fundador de Casablanca Records, propuso una idea que parecía una locura: grabar un disco en vivo doble, capturando la energía de los conciertos de Kiss. Boyard estaba desesperado, su sello estaba al borde de la bancarrota y este álbum sería su última carta. Si este disco no funcionaba, no habría más Casablanca ni más Kiss. Entre mayo y junio de 1975, Kiss grabó varias presentaciones en distintas ciudades: Cobo Hall en Detroit, Michigan, Cleveland Music Hall en Ohio y Will Woods Convention Center en New Jersey. Los ingenieros de sonido fueron Eddie Kramer, famoso por trabajar con Jimi Hendrix y Led Zeppelin, y Dave Whiteman. Kramer fue la clave del éxito. Él entendió que la potencia de Kiss no podía registrarse como un concierto convencional, debía sentirse como una explosión controlada. Aunque el álbum se presentó como una grabación completamente en vivo, con el tiempo se supo que muchas partes fueron retocadas en estudio. Gene lo reconocería después: sí lo pulimos un poco, no podíamos dejar errores ni micrófonos que no funcionaran, pero la energía es 100% real. Cuando Kiss sacó su cuarto álbum, Alive, nadie esperaba lo que podía pasar. Era un álbum doble, con esa portada icónica que mostraba a los 4 integrantes de Kiss maquillados en el escenario, con el logo de Kiss brillando atrás. Dentro se incluía un póster gigante con una foto de ellos, cosa que amaron los fans. El disco abría con Deus, o Deuse, como se pronuncie, y seguía con una avalancha de himnos: Strutter, Go to Choose, Hotter Than Hell, Simon and Love, She, Parasite, Black Diamond, Let Me Go, Rock and Roll y, por supuesto, la versión definitiva de Rock and Roll All Night. Esa versión en vivo se convirtió en un himno mundial del rock. Esta vez sí fue un éxito, alcanzando el número 12 en el Billboard Hot 100. En los conciertos, el público coreaba el estribillo como si fuera un himno, como si fuera una declaración de fe hacia el rock. Fue la primera vez que escuchamos a miles de personas cantar algo que habíamos escrito. Era como si Kiss ya no nos perteneciera, pertenecía a ellos. Alive fue un fenómeno. En cuestión de semanas vendió más de 500,000 de copias y Casablanca Records pasó de la quiebra a la prosperidad. A finales de 1976, el álbum ya había superado las 2 millones de copias solo en Estados Unidos. Para muchos críticos, Alive fue el mejor disco en vivo de la historia del rock. Representaba algo más que una grabación, era una experiencia, una invitación a un ritual. El disco lo salvó. Sin Alive, Kiss no existiría hoy. Durante la gira de promoción de Alive, algo comenzó a suceder entre los fans. En un pequeño pueblo de Indiana, 2 jóvenes, Bill Starkey y Jay Evans, organizaron un grupo de seguidores que empezaron a escribir cartas a los radios pidiendo canciones de Kiss. Se autodenominaron The Kiss Army. El fenómeno se extendió como pólvora. Muy pronto, Casablanca lo adoptó oficialmente y empezó a incluirlo en el material promocional. Kiss no solo tenía fans, tenían un ejército. Después del triunfo de Alive, Kiss pasó de tocar en clubs a llenar estadios. Los ingresos se multiplicaron, las giras crecieron y los miembros se convirtieron en superestrellas del rock. Con este impulso, Casablanca y Bill Aucoin decidieron capitalizar el momento grabado en un nuevo álbum de estudio, con el presupuesto más grande que habían tenido hasta ese momento. Así comenzó la creación de Destroyer de 1976, el disco que transformaría a Kiss en un fenómeno global, no solo musical, sino cultural. Después del éxito monumental de Alive de 1975, Kiss se convirtió oficialmente en una de las bandas más populares de Estados Unidos. Pasaron de tocar en clubs a llenar arenas y Casablanca Records, que antes estaba en bancarrota, se salvó gracias a ellos. La prensa comenzó a hablar de la nueva banda más caliente del mundo. Con este impulso grabaron Destroyer junto al productor Bob Ezrin, conocido por su trabajo con Alice Cooper. Ezrin los llevó a otro nivel, incorporó arreglos orquestales, coros y efectos teatrales. El resultado fue un álbum más ambicioso, con himnos como Destroy Rock City, Shout Out Loud y God Thunder, pero la gran sorpresa fue Beth, una balada cantada por Peter Criss, que se convirtió en un éxito masivo y llevó el disco al top de las listas. A partir de ahí, Kiss entró en su era dorada, de 1976 a 1978. Sacaron los discos Rock and Roll Lover, Love and Gun y el doble en vivo Alive 2. Su merchandising explotó, figuras, cómics, loncheras, disfraces, máquinas de paintball, todo con el
logo de Kiss. Cada integrante ya era un icono con identidad propia: el demonio Jean, The Star Child Paul, el gato Peter y el hombre del espacio Ice. Sin embargo, el éxito trajo exceso. A finales de los 70, el ego, las drogas y el cansancio empezaron a fracturar el grupo. En 1978, cada miembro lanzó su álbum solista y la película Kiss Meets the Phantom of the Park, un intento fallido de Hollywood que marcó el inicio del declive. En 1980, tras Destiny y un Maze Kit, Peter Criss abandonó la banda, reemplazado por Eric Carr de Fox. Cuando Kiss lanzó I Was Made for Loving You en 1979, muchos fans quedaron desconcertados. Era una canción muy diferente al sonido duro y rockero con el que la banda se había hecho famosa en los 70s. El tema formó parte del álbum Dynasty y fue escrito principalmente por Paul junto a Desmond Child y Vinnie Poncia, buscando un sonido más bailable y accesible. En ese momento, la música disco dominaba las listas. Kiss, como muchas bandas de rock, veía cómo la popularidad del género amenazaba su reinado. Paul quiso demostrar que podía incorporar la energía del disco sin perder su identidad rockera, así que compuso un riff pegajoso y un ritmo de batería de 4 tiempos típico del estilo, mezclando guitarras eléctricas y coros grandilocuentes. Solo quería ver si podía escribir una canción de disco. En 15 minutos, I Was Made for Loving You estaba lista. El resultado fue explosivo. A pesar del escepticismo de Gene, quien incluso admitió que odiaba la canción desde el principio, el tema se convirtió en uno de los grandes mayores éxitos de Kiss en todo el mundo, llegando al número 11 en Billboard Hot 100 y al número 1 en más de una docena de países, incluyendo Países Bajos, Canadá, Australia y Sudáfrica. I Was Made for Loving You cambió por completo la percepción del grupo ante el público masivo. Gracias a su ritmo accesible y su estilo más pop, Kiss alcanzó nuevas audiencias, especialmente fuera de Estados Unidos. Fue una de las primeras veces que el grupo entró con fuerza a las discotecas, lo que los permitió mantenerse relevantes en plena era disco. A lo largo de los años, el tema ha sido interpretado en cada gira importante y hoy es considerado uno de los himnos definitivos de Kiss junto a Rock and Roll All Night y Detroit Rock City. Lo curioso es que aunque Gene nunca terminó de amarla, la canción representa la versatilidad de la banda. Kiss podía pasar del hard rock al pop sin perder su sello visual ni su impacto en escena. Hasta hoy es uno de los temas más versionados y bailados del grupo e incluso ha sido reinterpretado por DJs, orquestas sinfónicas y artistas pop. Para 1980, después de la gira Un Maze Kit, la relación entre Peter Criss y el resto de la banda estaba al límite. Sus problemas con drogas y alcohol habían afectado su desempeño musical y su fiabilidad en los escenarios. Durante las sesiones de Un Maze Kit, Peter apenas podía tocar correctamente, porque solía estar demasiado ebrio y demasiado drogado. Esto obviamente generó tensión con el resto del grupo, en especial con Gene y Paul, quienes eran los que cargaban con la banda realmente. Peter estaba luchando con sus demonios, nos preocupaba su vida, pero también la banda tenía que seguir adelante. Las discusiones internas y la fatiga por el exceso de giras hizo que Peter Criss tomara la decisión de dejar Kiss. Su partida no fue nada amistosa, hubo muchos roces y resentimientos con el resto del grupo, pero por suerte años después se juntaron y lograron solucionar sus problemas, así que siguen siendo amigos. Para reemplazarlo, Kiss necesitaba a alguien joven, talentoso y confiable, que pudiera mantener la fuerza del grupo en vivo y al mismo tiempo integrarse a la maquinaria mediática y teatral. Así llegó Eric Carr, un baterista de Nueva York cuyo nombre real era Paul Charles Carabello. Carl tenía un estilo de batería más agresivo y preciso, mezclando rock duro con técnicas de hard moderno, pero no solo eso, adoptó un nuevo personaje icónico, The Fox, caracterizado por un maquillaje con forma de zorro que le daba un aire ágil, audaz y distinto a los demás integrantes. Eric era un huracán, tenía la potencia que necesitábamos, pero también entendía que Kiss es un espectáculo, no solo tocar la batería. Carr con Eric Kiss inició una nueva etapa, la banda seguía su estilo teatral y explosivo, pero ahora con sangre fresca, más disciplina y un enfoque profesional en el escenario. Eric no solo tocaba, también aportaba energía y carisma, convirtiéndose rápidamente en un miembro querido por los fans, aunque nunca reemplazó del todo la personalidad de Peter Criss. Carr aportó un sonido más potente y moderno a las baterías, reformando la base rítmica de Kiss. Su maquillaje se convirtió en parte icono visual de la banda, trajo disciplina y estabilidad en un momento que el exceso de drogas y alcohol había marcado a la banda. Aunque algunos fans extrañaban a Peter, muchos aceptaron a Eric por su habilidad y entrega. Esta transición marcó el inicio de los años 80, donde Kiss tenía que reinventarse musicalmente y visualmente, enfrentando el declive del hard rock clásico
clásico y los cambios en la industria musical. Tras la salida de Peter Criss en 1980 y la llegada de Eric Carr como nuevo baterista, Kiss continuó grabando y girando, pero los problemas internos no se detuvieron. Ice Frehley, el Spaceman, estaba cada vez más distanciado de Gene y Paul Stanley. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy, pero no hemos terminado con la historia de Kiss. En el próximo capítulo y el capítulo final de esta historia, hablaremos de la salida de Ice, las obsesiones, los problemas dentro de la banda, los accidentes y mucho más. Así que si no quieres perderte la siguiente parte, te recomiendo suscribirte y activar esa campanita, y ya que estás por ahí, hacer todo lo youtuber genérico, darle like, compartir, suscribirte y comentar qué otra banda o artista te gustaría ver en este canal. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como @don_pendejo, pendejo con X no es ninguna grosería, escuchar mi música en todas las plataformas de streaming como Don Pendejo igual con X, y ya si quieres seguir las redes de leyendas musicales como @leyendas_musicales. Y nada, nos vemos el próximo viernes para terminar esta gran serie.